Reciban el cordial saludo tanto de la doctora Bernadette Cotrina como del doctor Brian Núñez, subdirector de la Subdirección de Gestión en Telesalud. Bien, mi nombre es Fernando Coronado, soy médico gestor, parte del equipo de la Subdirección de Gestión en Telesalud. Eh, en breve voy a dar pase al doctor Gustavo Valencia, ese médico infectólogo que ha venido apoyándonos desde el inicio del, del programa que le hemos denominado Teledengue, ¿no? Aquí en Senate. Y gracias al apoyo de todos, incluido el de ustedes, sigue en curso y con indicadores bastante favorables, ¿no? Bueno, con la intención siempre de darle oportunidad al asegurado, ¿verdad? A que puedan acceder a un manejo oportuno, valga la redundancia, para evitar complicaciones, ¿verdad? Y de esa manera también ayudamos y aliviamos un poco la congestión de las emergencias, de las diferentes cifras que sabemos que en estas coyunturas eh, se complejiza más, ¿no? Y por eso, coordinando con los colegas, y se ha visto oportuno también realizar esta capacitación, ¿no? Entonces voy a dar pase al doctor Gustavo Valencia. Bueno, perfecto. Muy agradecido, doctor Fernando, por la presentación. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos puntos en cuanto al manejo de dengue, que si bien ya lo hemos aprendido, lo estamos reaprendiendo en los últimos meses, pero también nunca es tarde para también tomar en consideración algunos puntos en cuanto al manejo integral de estos casos, ¿no? Entonces vamos a inicios con esta breve charla, considerando de que hay muchos puntos que hablar con dengue, vamos a ser un poco más puntuales, y acá vemos un caso que es el día a día, ¿no? Pacientes, incluso trabajadores de salud, que vienen por un problema puntual, en este caso por síntomas sugestivos de dengue, y vean que esta paciente, pues, siendo trabajadora de salud y presentando cuadro febril, dolor muscular inicialmente, que no sería con la medicación oral, luego presenta dolor abdominal y náuseas constantes, intermitentes, y había antecedentes epidemiológicos de contacto con personas o pacientes con dengue, pero a veces desestimamos el caso, ¿no? Va al área ocupacional, en este caso de su establecimiento laboral, se diagnostica de faringitis, pero por sentirse mal la trabajadora, acude a la emergencia de su hospital, ¿no? Y el colega que estaba de turno, pues dice, no me parece dengue, yo tengo mucha experiencia manejando y a mí no me parece. Entonces da de alta y al ser trabajadora, pues con un seguro, tal cual, pues dice, si se siente mal, vaya a esa, ¿no? Entonces, lastimosamente, esta trabajadora, pues, en su devenir, vean que en 2 días nomás un cambio significativo del conteo de transaminasas y también la plaquetopenia se acentuó, pese a que no lucía grave, ¿no? Esta trabajadora de salud. Entonces, durante el tiempo que estuve esperando una nueva atención en su hospital, ¿no? Desarrolla pues más dolor abdominal, ya intolerable, incluso al mínimo tacto ya había mayor intensidad en cuanto al dolor. Entonces se coordina para realizar una ecografía particular y pues con esa ecografía se indica que acuda de salud, ¿no? Debido a que en su hospital no la querían atender o en su efecto no lo consideraron algo de gravedad. Llega al Seguro Social y es admitida de forma casi inmediata, ¿no? Viendo la ecografía de esta trabajadora. Pero ¿qué vieron los colegas en Seguro Social? Vieron esto, ¿no? Aparte de este hallazgo que es usual en dengue, esta colecistitis aguda alitiásica, ¿no? No hay litos en su interior, pero hay dolor cólico. También pancreatitis aguda y también con algún líquido adicional, ¿no? Líquido libre. Es decir, no era solo un caso de dengue, sino una forma grave de dengue. Adicionalmente, algunos hallazgos como cetosis, pero esta paciente pudo verse complicada, ¿no? En buena hora que no pasó ello, fue manejada y tratada de forma oportuna y puede ser de alta sin requerir mayor manejo, incluso en áreas críticas. Entonces, muchas veces hasta nos guiamos de los resultados, ¿no? Y vean que esta paciente pues se le tomó la prueba de IgM por el tiempo de enfermedad y arrojaba indeterminado. Entonces, cuando se le mostró eso al jefe de guardia que la tenía en su momento, también desestimó el caso en un control, ¿no? Pero curiosamente las muestras pareadas pues son categóricas, ¿no? Entonces el IgM realmente fue positivo y confirmando básicamente ya dándole el apellido, ¿no? En el caso de dengue, pero no esperemos un resultado para poder manejar un caso. Entonces, debemos considerar que si bien el agente causal está distribuido en todo el mundo, hay zonas mucho más propensas a tener mayores casos debido a las zonas de calor, pero vean que hay mayor incidencia de casos actualmente
en nuestro continente, ¿no? Debido pues que tenemos tanto los serotipos como el vector circulante. Otros territorios también, pero quizás en menor cuantía o por el pobre registro. Y en el país, pues, si bien estamos ya con un índice importante, nótese que en comparación al año previo, a inicios de este año, pues ya empezamos a asemejarnos a lo que ocurría, ¿no? Y en una primera instancia, eso es la semana, si no me equivoco, era semana 6, teníamos un acumulado de casos de 18.000, ¿no? Que era mucho más de lo esperado en 2 años previos, y eso pues ya preocupaba, ¿no? Y para esa fecha ya habían 21 fallecidos. ¿Pero por qué tantos fallecidos? Porque no había sospecha clínica o el manejo a veces no era el adecuado. Nótese que para la semana 9, si no me equivoco, ya había un pico entre la suma de probables y confirmados, y pues ya estábamos prácticamente por encima de lo esperado el año pasado, ¿no? No estamos adelantándonos a lo que se venía. Y pues, ya haciendo la comparativa, nótese que la cantidad de casos fue mayor. Véase que para esa semana, que era la semana 11, ya teníamos 82 fallecidos, ¿no? Un incremento sustancial, y la mayoría de casos fueron confirmados, sí, en gran proporción sin signos de alarma. Nótese que eran menos con signos de alarma y mucho menos los graves, pero aún así la gente fallecía. Entonces, la idea es no llegar a esto. Y pues ahora esto es tomado del día de hoy, punto de corte 9 de abril. Véase que tenemos ya más de 100.000 casos en territorio nacional y ya hemos superado los 100 fallecidos por dengue. Entonces, algo tenemos que hacer, ¿no? Y en ese caso, aparte de una capacitación, es también revisar y poner en práctica lo que aprendemos el día a día, ¿no? Y sobre todo, no desestimar un caso cuando hay la alta sospecha. Bien, entonces sabemos que el agente, así rápidamente, es un agente viral. El incremento de casos ha sido a nivel global, básicamente por la expansión del vector. Ahora que estamos en épocas de calor, donde el periodo de calor básicamente no es habitual, se ha prolongado, y esto pues facilita que el vector se propague a más territorios. Recordemos que dengue impacta en los sistemas de salud, ya lo estamos viviendo, y también en la parte económica. Los pacientes con dengue no es que están una semana y se van a su casa y se pueden reintegrar. Pasado la hospitalización pueden estar 2 semanas más todavía con síntomas o como si tuvieran un nuevo caso de dengue, ¿no? Y esto pues imagínense, una persona económicamente activa, un mes sin trabajar, peligrar a su familia y peligrar a los negocios, ¿no? Y el problema también con el agente es que tiene difícil erradicación. Si bien cuando lo conocemos, sabemos cuántos serotipos hay, pero incluso hasta el vector es difícil eliminación, pese a que hay estrategias para ello, ¿no? Como Wolbachia. Sabemos que el agente es un virus, género Flavivirus, familia Flaviviridae. Lo más importante es saber que es un virus ARN, que tiene estructuras importantes en su composición, pero lo que más nos ayuda es justamente esa proteína no estructural denominada NS1. ¿Para qué? Para el diagnóstico, ¿no? NS1 positivo en los primeros 5 días me confirma mi sospecha diagnóstica, pero recordemos que más vale la clínica. Ahora, también considera de que, como le dije, son 4 serotipos, hay un quinto también que se ha reportado, que no ha generado implicancias mayores todavía, no se han reportado expansión de casos, pero potencialmente da a entender que desde su descubrimiento hace más de 20 años, es posible que existan más serotipos de dengue salvajes que aún no han sido, digamos, notificados en pacientes. Entonces, eso podría limitar mucho el tema vacunal, pero sabemos hasta la fecha que son 4 que afectan al ser humano. El más, entre comillas, agresivo viene a ser el serotipo 2, vinculado mucho al antes llamado dengue hemorrágico, y ahora serotipo 3 también con implicancias. Hasta hace una semana decíamos de que serotipo 3, debido a su ingreso al territorio nacional, podría explicar mucho por qué los pacientes con dengue están desarrollando muchas formas graves o su efecto con signos de alarma. Pero ahora, en las diversas IPRES de salud, se está haciendo ya lo que es genotipificación. Piden PCR para dengue, lo cual me parece excelente en la primera fase, y está recordando más casos de serotipo 1. Si esos pacientes tuvieron ya una infección previa por otros serotipos, ya esta segunda, tercera o cuarta infección, pues, podría ser, es mucho más severa como lo dice la literatura. Sabemos que el vector es este mosquito, ¿no? Ya lo conocemos, con sus patitas blanquitas y negritas, como si fuera un tigre o una cebra, y pues a través de la picadura es donde inocula al agente viral. Sabemos que su transmisión puede ser dentro o fuera del domicilio, y en promedio puede vivir
lapso de 10 días, donde tranquilamente pueden picar a más pacientes, más personas sanas. Solo para mencionar que el tema no solo queda en serotipos, sino que cada serotipo tiene sus diversos genotipos o variantes que pueden también explicar mucho la agresividad o los cuadros más leves. Nótese que el serotipo 1 tiene 5 genotipos, el 2 tiene 6, ¿no? Es mucho más extenso, a predominio territorial asiático. Tenemos que el serotipo 3, pues también tiene 4 genotipos ya definidos, y el serotipo 4 pues también tiene los propios, ¿no? Pero como ven, a predominio de territorio asiático y también en lo que es América Latina y el Caribe. Situación actual, como sabemos, ya hemos conversado, pero recordemos el ciclo lógico, solo para mencionar que el virus básicamente se aprovecha del mecanismo celular a nivel macrofagocitario, a nivel endotelial, para poder emplear al mismo núcleo y al aparato de Golgi para producir más viriones hijos o hijas, literalmente, ¿no? Ingresa el virión, se introduce al núcleo, lo modifica, prácticamente lo obliga a formar nuevas, a codificar más hebras hijas, y en aparato de Golgi se capacita el agente viral, o el virión nuevo, se incluyen sus proteínas no estructurales y estructurales, y ese virus, digamos, nuevo, virus nuevo, sale al exterior, comparte la membrana y puede esperar incluso algunas de sus partículas o péptidos, ¿no? Justamente el NS1. Se libera al exterior para seguir infectando otras células. Entonces, este péptido que se circula en sangre justo en esta fase que es la virémica, es el NS1 que encontramos para el diagnóstico. Entonces, ¿por qué es importante? Justamente para poder llegar a nuestra confirmación diagnóstica. ¿Cómo se controla el dengue? De forma natural, tenemos por la parte inmune, aunque no es, digamos, completamente eficaz. Nuestros anticuerpos pueden bloquear al agente viral, pero eso va a depender mucho si es que tenemos una prima infección o una nueva infección por un serotipo distinto o el mismo previo. Y también la capacidad del virus de poder permanecer activo pese a la fagocitosis, ¿sí? O también la carga viral va a desempeñar un papel muy importante. Aquellas cepas virales que son más virulentas, que tienen un incremento en su carga viral, tienden a ser más agresivas y el control va a ser pobre, ¿no? Más aún si son mutantes que tienen escape inmunológico. Como les dije, se cubren con la membrana celular del paciente o de la célula huésped, o no es posible el control virológico porque hay tanto virus que no es fácil para el sistema inmune poder evitarlo. Genéticamente, se estima que la población afrodescendiente tiene genes ya vinculados a resistencia a formas severas, esto por temas ya adaptativos, mientras que la población caucásica se estima que sí es más susceptible a hacer formas severas, ¿no? Y extremos de la vida, justo grupos de riesgo, tenemos a los abuelitos, ¿no? Adultos mayores, por polifarmacia, por otras consideraciones como también infecciones previas, pueden hacer cuadros más severos, y en pacientes lactantes o neonatos, el riesgo de hacer formas graves también se ven a sus propias características. Tenemos más susceptibles a cambios de bulimia o también a la severidad en cuanto si digamos, la madre estuvo expuesta previamente a una infección por dengue. La transmisión, como sabemos, es por el mosquito, está tranquilamente ya infectado. El virus se capacita en su interior, en este caso en su aparato digestivo, y para allá, el momento de la picadura, digamos que este virus va a migrar a la glándula salival, se va a almacenar, y durante la alimentación por la probóscide, pues el virus es inoculado durante el acto, ¿no? Posterior a ello, esa persona susceptible va a empezar a producir incremento en la carga viral, como ya mencionamos hace un momento. Este periodo de incubación puede ser hasta una semana, y luego empiezan a haber ya síntomas con un incremento en su carga viral, ¿no? Entonces, aquí en esta fase virémica, donde un mosquito sano va a adquirir la infección por la picadura y pues se cierra el círculo, ¿no? Donde se capacita el virus y ese mosquito infectado va a infectar a otras personas. Solo para mencionar qué factor de riesgo pues predispone a que tengamos más formas o más dengue, por así decirlo, más casos de dengue en mi comunidad. Principalmente que no sepamos del dengue, que nuestra población no sepa, mucho menos el personal de salud. Que tengamos pacientes o más personas con edad mayores de 60 a 75 años, o que tengamos pues ambientes o criaderos de mosquitos, ¿no? Que tranquilamente puede ser un plato con agua, lo de comer las mascotas, llantas, latas, botellas, etc., ¿no? Entonces, el no eliminar estas fuentes va a predisponer pues que los mosquitos sigan reproduciéndose y la epidemia
no pare, ¿no? Y como le dije, hay factores genéticos que van a predisponer a formas más severas o incluso protección contra formas graves. Vean, acá tenemos algunos genes, algunas variantes que me predisponen a formas de dengue, a formas un poco más graves, incluso hasta factores protectores, ¿no? Entonces, estos genes pues literalmente van a estar en ciertos territorios, pero no va a ser la única forma de poder expresarlo. Cuadro clínico sabemos que al inicio es muy inespecífico, no hay un signo que me diga esto es dengue porque tiene tal signo patognomónico, pero sabemos de que algunos síntomas o signos nos podrían hacer sospechar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Usualmente el dolor retrocular, que no es tan frecuente en un cuadro febril, es raro que todos lo tengan. Asimismo, una cefalea pues muy intensa, ¿no? Incluso se dice que es la más intensa de la vida de una persona. Y lo que se está viendo mucho es la persistencia febril pese al uso de antipiréticos. Es un tema observacional, no es un tema que esté, o que esté escrito en un libro o un artículo, pero estamos viendo mucho que las personas con dengue, pese a que ingieren paracetamol a dosis altas, la fiebre cede por un lapso de unas pocas horas y luego reinicia, ¿no? Esto podría sugerir en un contexto de brote, ¿no? Otros signos, síntomas, sí podrían asociarse, pero insisto, no son específicos. La fase crítica es la que más debemos de ver porque literalmente todo mejora, entre comillas, pero es el preámbulo a una potencial complicación, donde bajan las plaquetas, baja el hemograma, en todo caso baja la fiebre también, y eso a veces hace que el paciente se confíe, ¿no? Doctor, ya estoy mejor, me curo, excelente, ¿no? Pero luego empieza a complicarse. En la fase ya de recuperación o convalecencia, pues ya no deberían aparecer otros síntomas de gravedad. Si apareciesen nuevamente, habría que buscar otra causa o quizás otra coinfección. ¿Cuál es el problema con dengue? Justamente presenta eso, ¿no? Los pacientes presentan eso, incremento de la permeabilidad vascular. Entonces, hay fuga capilar, literalmente las arterias se vuelven coladeras de líquidos, ese líquido pasa al intersticio y al haber menos volumen, otros órganos van a verse afectados, ¿no? Como corazón, hígado, riñones, etc. Pero ese líquido se va a difundir por otros compartimientos, como el pleura, abdomen, entre otros, y van a aparecer pues, los famosos derrames, va a reducirse el conteo plaquetario por esa fuga capilar también, y pues vamos a tener consecuencias de plaquetopenia, ¿no? Sangrados en piel y mucosas. Entonces, mucha consideración en eso. Y en algunos casos, no tan frecuentes, también puede haber encefalopatía asociada justamente a la infección, ¿no? Entonces, como forma, digamos, severa. Entonces, las fases son tres. Recordemos la fase febril inespecífica, el nombre lo dice, cuál es lo que predomina, usualmente. La fase crítica, que es la que más debemos temer, por así decirlo. Si bien los tiempos son variables dependiendo del autor, pero se estima que la fase febril puede durar entre promedio 5 días, algunos serán 3 días, ¿no? La fase crítica se iniciaría a partir del tercer o quinto día, no obstante, no debería pasar o durar más de 3 días, es lo frecuente, y posterior a ello, pues ya si fue bien manejado el paciente, entra la fase de recuperación, ¿no? Y vean sacar las curvas de digamos, las pruebas que podríamos pedir en su momento para llegar al diagnóstico confirmatorio. Y para mencionar lo que reforzar la idea, ¿no? Tenemos que, ante la fuga capilar, esta es una arteria, que vean que las células se separan unas de otras, es decir, lo que son el epitelio fenestrado empieza a aumentar y a través de esos poritos empieza a haber fuga capilar. Existen receptores en estos tipos de células endoteliales denominadas ICAM o BCAM que se ven afectados justamente o modificados por el virus y eso facilita la apertura de esos poros, ¿no? Entonces, el líquido fuga, sale al intersticio y los órganos nobles, como en este caso el corazón, van a tener un menor volumen efectivo y como consecuencia insuficiencia, ¿no? ¿Cómo se traduce esto clínicamente? En caso cardíaco, bradicardia sintomática. Entonces, no es de extrañar que esto pase mucho ahora que estamos viendo pacientes con signos de alarma. ¿En quiénes vemos más esto? En pacientes pediátricos, ¿no? Que no debería pasar. Es raro que un niño se queje de dolor precordial, ¿no les parece? Pero se está viendo, ¿no? Y sintomático, no es solamente un registro del oxímetro o lo que uno puede bien tomar, sino que el paciente lo refiere. Doctor, siento que el pecho me late, siento que me presionan el pecho, entonces eso angustia más al paciente y también al familiar. Esto es reversible, sí, pero siempre y cuando tengamos un monitoreo estricto y una hidratación adecuada. Si no lo hacemos, la hiperlactatemia va a generar que esto se mantenga y así tengamos
consecuencias que lamentar. Para recordar, signos de alarma, acá están: dolor abdominal, vómitos persistentes, fuga capilar, ¿no? En este caso acumulación de líquidos, los famosos edemas o derrames, sangrado de piel y mucosas, compromiso neurológico, letargo, incremento del sueño o agitación psicomotriz, también claro está, incremento del volumen hepático, del reborde costal más de 2 centímetros, o incremento del hematocrito en comparación a la hemoglobina, con una rápida disminución de lo que es el conteo plaquetario, ¿no? Y para denominado ya dengue grave, ya no severo, shock o hipotensión refractaria, que tengamos, aparte de la acumulación de fluidos, dice respiratorio y compromiso de otros órganos, como es el cerebro, corazón y el hígado tal cual, ¿no? Véanse que los niveles de transaminasas tienen que ser más altos, ¿no? No es lo usual que estamos viendo ahorita. Para la clasificación de casos, hubieron varios intentos, digamos, de ordenarnos para poder facilitar el trabajo de todos, ¿no? Y es lo que también hacemos todos cuando vemos un paciente con dengue. ¿Cómo yo lo voy a clasificar y a quién se queda o quién se va? Digamos que una de las primeras versiones fue esta, que eran dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, pero quedaba en el aire. ¿Y qué hacemos con los graves? Porque no todos van a evolucionar directamente en una ruta, sino que pueden presentarse rápidamente como forma grave, o de repente llegó tarde el paciente y no puede esperar mucho tiempo. Entonces, se tomó la decisión también de modificarlo y hacer una reclasificación años posteriores, en este caso tomándolos como los que no tienen signo de alarma, los que sí los presentan y aquellos que ya tienen una forma grave, ¿no? Para, insisto, ordenarnos y poder atender a un paciente de forma oportuna. Sin embargo, también debemos recordar que no es la única enfermedad que se va a presentar en un contexto de brote. Tenemos también que diferenciarlos mucho de chikungunya o Zika, que también tienen el mismo vector, y estos dos más también son virus, se transmiten por la misma vía, pero vean que se diferencian mucho unos de otros, ¿no? Ahora, es raro que en chikungunya, por ejemplo, haya hemorragias, ¿no? Pero es posible, pero es más frecuente que eso pase en dengue. O que, digamos, en Zika, la presencia de enopatías también puede ocurrir de forma rara, pero eso no va a ocurrir en dengue ni menos en chikungunya. Mientras que la trombocitopenia o leucopenia es más frecuente en dengue, a diferencia de las dos, y el prurito pues en Zika es casi patognomónico, por así decirlo. Ante esto, también tenemos que ver qué hacer con las personas que, digamos, podrían ser más susceptibles a complicarse o a fallecer. Entonces se hizo una nueva clasificación 2020, en la cual se contemplaba ya aquellas personas que tenían comorbilidades, que están acá enlistadas, y aquellos que tenían signos de alarma, ¿no? Como una subdivisión. Pero a veces también cabía el error de cómo es una nueva categoría, es una subcategoría. Entonces, tenemos que enfocarnos de la siguiente manera. Como sabemos, sin signos de alarma, con los síntomas generales que ya hemos descrito, los que tienen signos de alarma, también ya lo hemos mencionado, y los que tienen formas graves, que básicamente es hipotensión refractaria, sangrado grave, y eso en base a criterio médico, y compromiso de órgano noble, ¿no? Entonces, el primer caso, si es manejo ambulatorio en primer nivel o en domicilio, bajo observación clareza o monitoreo. Los otros dos necesariamente tienen que haber observación, ya sea en una unidad de febriles, o idealmente en un UBICLI, o en un hospital, o en caso de grupo de dengue grave, en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué hacer en este caso con los pacientes? ¿Cómo yo voy a hacer qué hacer en el momento de que llegue un paciente con sospecha? Considerar si es que realmente cumple la definición o no la cumple. Doctor, no parece dengue, ¿ah? Porque tiene lesiones dérmicas elevadas. Ah, puede ser otra cosa, ¿no? De repente puede ser un cuadro de sarampión, puede ser rubiola, o hasta incluso podría ser también la famosa viruela del mono. Entonces, eso ya me aleja del cuadro clínico, ¿no? Planteo otras posibilidades. Pero si por el brote actual hay alta sospecha, entonces preguntas que son rápidas y que ya nos va a ordenar. Por ejemplo, ¿tiene enfermedad? ¿De hace cuándo ya está mal, señor, señora? Hace 5 días. Entonces ya voy pensando de repente que está en fase crítica, ¿no? Doctor, pero luce tranquilo. Sí, pues, pero eso es lo que uno ve, pero por dentro se lleva la procesión, como se dice, ¿no? ¿Hay o no signo de alarma? Señor, ha habido sangrado, tiene dolor abdominal, entonces nos va a reportar el paciente. ¿Cómo está el estado hemodinámico? Tomamos la presión arterial, brazo izquierdo, paciente en reposo, y hacemos el registro oportuno. ¿Cómo está de hidratación? Mucosas, ¿no? Otro señor tiene sed, sí tengo mucha sed, entonces quizás esté un poco deshidratado, ¿no?
Más si de repente presentan diarreas, que no es frecuente, pero puede ser. Doctor, ¿sabe qué? Le tomé la presión y está hipotenso. Entonces empezamos la administración de volumen. Pero si no responde, ya hablamos de que está en shock, ¿no? Ahora, ¿hay alguna otra condición? Señor, ¿usted sufre alguna enfermedad? Sí, yo soy diabético. Sí, soy paciente con VIH. Ah, grupos de riesgo, ¿no? O de repente hay riesgo social. De repente es una persona que vive muy lejos de un establecimiento de salud. O es una persona que vive sola. O es un adulto mayor pues, que no tiene mayor apoyo. Entonces, considerar. Entonces, bajo estas premisas, digo, si se queda en un hospital o se puede mantener en establecimiento de primer nivel. Clasifico, no hay signos de alarma, si los tiene o está grave esta persona. Porque para eso yo diré, primer escenario, manejo en casa o lo manejo en mi puesto de salud, lo cito cada 2 días o ya en el marco de la telemedicina, podría ser atenciones virtuales, ¿no? Pero ese grupo B1, que ahora lo vamos a ver, digo, esta persona requiere ya un manejo diferencial. Mejor que vaya a un Ubiclin o que mejor puede ser que lo vaya a un hospital porque se puede complicar. Hay signos de alarma, se va a un hospital, ¿no? Si no tengo un hospital, Ubiclin o similares, porque ya requiere manejo endo o intravenoso. Grave, ni modo, se va a una UCI. Doctor, no hay UCI cerca. Manejémoslo con lo que tengamos a mano, hidratémonos al paciente, monitoricemos hasta poder conseguir algún apoyo, digamos, extra. Y esa es la clasificación que se recomienda, vigente ya por OPS. Grupo A, sin signos, con estas características que usualmente deben presentarlo. El grupo B se subdivide en dos, grupo B1, que no tienen signos de alarma, pero tienen condiciones de riesgo para complicarse, o ya se agrega el concepto de riesgo social. ¿Qué significa eso? Persona que vive sola o que vive lejos de un centro de salud o un establecimiento de salud, no tienen forma de llegar al establecimiento o que estén bien por ese extremo, que es casi lo que tenemos en el país, ¿no? Muchas veces. Entonces, mejor es que se quede en observación a que se vaya a su casa y quizás no lo volvamos a ver, ¿no? Tenemos estas condiciones, gestantes, lactantes o menores de 1 año, a mayores de 75 años y otras comorbilidades que ya saben, las conocemos por el COVID, ¿no? Son prácticamente muy similares. Grupo B2, ya lo que hemos aprendido, signos de alarma, tal cual, y grupo C se mantiene como paciente con dengue grave. Doctor, ¿y cómo yo voy a saber si mi paciente lo voy a hospitalizar o no? Porque dependiendo del contexto, tengo que saber qué voy a hacer, ¿no? Muy bien. Acá está muy sucinto, ¿no? Muy conciso. Cuando un paciente se va a hospitalizar, por obvias razones, que tenga signos de alarma, que es un paciente con dengue grave, que no tolere vía oral, que tenga dificultad respiratoria, ese tema es un tema ya procedimental, pero también acortamiento de la presión de pulso, o un llenado capilar prolongado, que esté hipotenso, que tenga insuficiencia renal aguda, basta que sea gestante, es un grupo de riesgo, se queda en el hospital, no se va a la casa, o que presente alguna coagulopatía asociada. No obstante, otras comorbilidades también deben contemplarse para esta intervención. Entonces, si no tienen comorbilidades, puede irse a la casa si es que está estable, ¿no? O si no tiene signos de alarma, si no, mejor consideren el internamiento. Si ustedes hicieron un buen manejo, todo bien, paciente estable, pero el doctor, ¿ya cómo sé que le voy a dar de alta al paciente, no? Yo a veces quiero darle alta, pero no sé, algo no me cuadra. Pues bien, tenemos dos tipos de criterios, los clínicos y laboratoriales, primando los primeros, ¿no? Tenemos que, primer punto, ausencia fiebre, por lo menos 2 días, es lo ideal, pero sin que reciba antipiréticos. Entonces, una observación que les hago a muchos es que si el paciente está en fase crítica, por ejemplo, donde ya la fiebre es baja, ¿por qué mantenemos el uso de paracetamol? ¿No? Ese es uno. O si el paciente está con una sobreinfección, digamos, leptospira, una infección urinaria, estamos camuflando un síntoma y no lo vamos a ver, ¿no? Entonces hay que objetivar o demostrar lo que tiene el paciente. Y por otro lado, mejoría clínica, es decir, que ya esté con un mejor semblante, esté con un mejor apetito. Ojo que el paciente con dengue tiene una hiporexia marcada. Por más que usted le dé un pollito de la brasa, un cevichito, no lo va a comer, lo va a rechazar, ¿no? Porque lo que más prima es el dolor abdominal y la sed, ¿no? Algo más, que esté hemodinámicamente estable, que tenga una diuresis adecuada o incluso aumentada, que no tenga dificultad respiratoria y pues tampoco que haya un sangrado concomitante. Entonces, si eso pasa, digo, paciente en condiciones de alta, ¿no? Al menos de la parte clínica. Ahora, si tienen la posibilidad y los recursos de hacer un control ya laboratorial, que tenga una tendencia al incremento plaquetario. Ojo, no dice cuántos controles, ¿eh?
no dice tiene que tener 3, 4 o 5 controles para decir ya se va a la casa. Tendencia ascendente, tranquilamente pueden ser 2 controles, pasando la fase crítica, para yo poder decir se va a la casa. Entonces, si llegó a mi establecimiento con 20.000 plaquetas, al siguiente control ya manejando bien al paciente está en 30.000 y luego subió a 70.000, hay una tendencia al ascenso, podría dar de alta. Doctor, pero está con plaquetopenia. Sí, pero las plaquetas se van a recuperar, sobre todo cuando supera la fase crítica, ¿no? Entonces no requiere controles posteriores, ni mucho menos transfusión plaquetaria. Y algo más, hematocrito estable, es decir, que esté en una relación 3:1 con el hemoglobina, en ausencia de líquidos intravenosos. Diagnóstico, ya también lo sabemos, pero acá reforzamos, es más clínico, es decir, no tengo que yo necesariamente tener un resultado para que yo empezar a atender o manejar al paciente. Me puede confirmar, pero ante una situación de brote, asumamos que es un caso de que probable. Esos estudios me van a ayudar para el diagnóstico, pero también van a ser en función al tiempo de enfermedad. Punto de corte, 5 días. Menor o igual a 5 días, se recomienda que tomen lo que es antígeno NS1 o PCR, y eso también lo ha recomendado mucho lo que es el CDC Perú. Mayor de 5 días, o sea, de 6 días en adelante, ya no los primeros, mejor tomemos pruebas de anticuerpos a la cabeza, anticuerpos IgM. Algo más, no se requieren pruebas de control de dengue para decir se va a la casa. No está ni avalado ni tiene también justificación. O sea, no requiere un antígeno NS1 negativo o anticuerpos negativos para dar alta. Eso no aplica. Y si tengo que tomar algunas pruebas para complementar mis sospechas o si hay comorbilidades, tomemos todas las pruebas que necesitemos al ingreso del paciente para no estar constantemente punzándolo y generando un riesgo de sangrado, ¿no? ¿Qué pruebas puedo pedir? Como directos tengo PCR, aislamiento viral como un tipo de estudio diferenciado que no se usa mucho, de extensión genómica como el PCR o antígenos como el antígeno NS1. Y los indirectos vienen a ser justo la serología, ¿no? IgM e IgG. Otras pruebas que puedo considerar, ya lo sabemos, hemograma completo, o al menos hemoglobina, hematocrito y plaquetas, dosaje de creatinina y pruebas de función hepática. O sea, no es mucho lo que debemos tomar en dengue, ¿no? Y si tengo comorbilidades, puedo tomar lo que sea, glucosa, quizás para temas de diabetes, urea para realmente estar, eh, considerar si hay un problema ya renal de fondo, enzimas cardíacas si sospecha de una miocardiopatía o es un paciente ya cardiópata, entre otros, ¿no? Y tengo que tomar tomografías, resonancias para algún hallazgo adicional, no es necesario. Con un ecógrafo a la mano y un médico entrenado en ello, se pueden encontrar hallazgos que me fortalezcan el diagnóstico o la sospecha. Eso es lo que les decía, las pruebas que debemos pedir. Eso, como les digo, depende mucho del autor, pero ya hay un punto de corte de 5 días para pedir PCR o NS1 en los primeros 5 y posterior a ello anticuerpos IgM o hasta IgG. Hablamos de confirmación diagnóstica cuando las pruebas obviamente salen positivas o tenemos seroconversión en el caso de anticuerpos, es decir, muestra pareada, como le mostré al inicio del caso clínico, ¿no? El primer resultado fue indeterminado. ¿Es negativo? No necesariamente. A las 2 semanas usualmente de la primera se debe tomar una prueba de control y si resulta positiva, ya me confirma el diagnóstico, ¿no? O sea, sí fue dengue después de todo. Diferenciales, como lo vimos hace un rato, tenemos muchos. Chikungunya y Zika sumado dengue es un trío, triada, queremos llamarlo, metaxénica, que es muy frecuente, pero tenemos otras enfermedades que podrían ser, debemos simular dengue al inicio. También tenemos COVID, sobre todo en la primera fase, y otras enfermedades un poco más raras, pero que podríamos considerar en caso de migrantes, ¿no? Para acabar, escenarios especiales solamente para reforzar lo que son grupos de riesgo. Las gestantes, es un grupo de riesgo tal cual. Hay riesgo de amenaza de aborto o parto pretérmino, sobre todo en aquellas personas que tienen dengue durante la gestación e incluso hasta un mes después de haber cedido el cuadro de dengue. Entonces debemos de todas maneras seguir en controles, estar expectantes a que eso no pase. El manejo, doctor, es distinto, tengo que dar algo más a la gestante, de repente vitamina, no es necesario. El manejo es tal cual como cualquier mujer, cualquier persona, pero sí requiere mayor observación, incluso ese internamiento, ¿no? Ahora, se estima también, y estos son por ya guías de la OPS, que las gestantes sin signo de alarma, usualmente el desenlace de gestación es normal, sin complicaciones fetales, ¿no? O neonatales.
pero en pacientes que tengan signos de alarma o formas graves, hay un mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, RCI1. Entonces, la idea es que no lleguen a ser zonas gestantes. Por eso se hospitalizan, pues, ¿no? No esperemos que esto pase porque nuestros siguientes pacientes van a ser los neonatos. Diferencial, para el caso de gestantes, el famoso síndrome de HELP, ¿no? Claro, puede haber ictericia, pero al inicio hay una plaquetopenia notoria en un contexto pues ya determinado. Ahora, doctor, pero usted no me ha dicho nada de las plaquetas, porque yo leí por ahí que sí puedo transfundir, ¿ah? Sí, eso es cierto, o sea, si bien están contraindicadas para dengue, pero en contextos de procedimientos quirúrgicos, en este caso una cesárea electiva de emergencia, tenemos una paciente que tenga menos de 50.000 plaquetas, se puede considerar la transfusión, pero para el procedimiento, no para manejo de dengue. Es decir, culmina el procedimiento y no se transfunde más, ¿no? No es que voy a seguir transfundiendo hasta que mi gestante se haga de alta, ¿no? Eso no está ni avalado, no tiene ninguna justificación. Entonces, sí se puede transfundir, pero bajo ciertas condiciones. Otro escenario, le llega a la emergencia un paciente con dengue, con signos de alarma, y encima tiene una apendicitis. Plaquetas, 20.000. Se puede transfundir, sí, pero para el procedimiento quirúrgico. Otro grupo de riesgo son los bebitos, ¿no? Los neonatos son de alta mortalidad, porque ellos pues no van a decir que tienen dolor de cabeza o tienen dolor abdominal, ¿no? Pero también usualmente tienen síntomas o signos infrecuentes en comparación a dengue, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido que tenga plaquetopenia, fiebre, hepatoespleno o solo hepatomegalia y que pueden cursar con hipotensión, pues tranquilamente en el contexto de una madre con dengue recientemente diagnosticada, pues podría ser transmisión vertical. Pero ¿qué hacen a veces en las áreas neonatales? Ah, ya, paciente con fiebre, es una sepsis neonatal, ¿no? Iniciamos mero banco, no necesariamente así. Ante la premura pueden iniciarlo, ¿no? Por una cobertura un poco más, digamos, conservadora, de repente empicinar con gentamicina. Pero tomen los cultivos y también hagan las pruebas de descarte dengue, ¿no? En este caso, un PCR sería muy valioso. Recuerden también que un recién nacido de una madre que tuvo dengue, sobre todo en las últimas semanas del parto, es decir, ahí puede haber transferencia de anticuerpos IgG, está más predispuesto, y justo lo conversamos en la parte de control ¿no? del dengue, de que tienen un riesgo mayor de hacer formas graves, justamente por reacción cruzada, o si es infectado por un serotipo distinto. Es decir, si mamá se infectó serotipo 1, el recién nacido adquiere anticuerpos IgG contra serotipo 1. Pero si le infecta el serotipo 3, hay un mayor riesgo de hacer formas severas por serotipo 3. Y algunos signos infrecuentes también ocurren. O sea, un neonato no va a tener necesariamente dolor abdominal o distensión. Va a tener compromiso respiratorio, puede convulsionar, es decir, de forma grave por compromiso del sistema nervioso central. Hasta incluso edemas atípicos, como bipalpebral o hasta podálico. Esto puede ser dengue, sí. Entonces estamos en la obligación de investigar. En el caso de adultos mayores, solo para mencionar, el tema también es un grupo de alta mortalidad, ¿no? Tienen comorbilidades importantes, muchos son diabéticos, hipertensos, hay formas clínicas atípicas, es decir, no debutan con hipotensión, pueden solamente ser con cefalea o con trastorno sensorio. Hay también polifarmacia, toman varios medicamentos que pueden limitar el manejo. Son muy susceptibles a deshidratación, sobre todo por cambios de medio interno, sobre todo hiponatremia. Y pues algunos desestiman el manejo médico, ¿no? Dicen, a lo mejor voy a la botica, me voy de repente al curandero, ¿no? O sea, temas un poco más tradicionales. O se automedican, por ende, ¿no? Y eso retrasa muchas veces la atención y llega en mal estado el abuelito, ¿no? Entonces, la idea es que eso no ocurra. Algo más, los pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Estas personas también son un grupo de riesgo, no tanto de mortalidad, pero sí de complicación, y más que todo por el riesgo de que, ¿qué hago con esta persona? O sea, es un hipertenso, tengo que darle su tratamiento para hipertensión arterial, pero está hipotenso, ¿qué hago? Existe siempre la duda. Entonces, la idea es que estos pacientes cuando están en control, es decir, en la parte ambulatoria, el monitoreo es el mismo, es tal cual ver sus signos vitales, ver si hay signos de alarmas o no. Pero los pacientes que no están controlados sí pueden presentar baja de presión incluso por dengue y así incluso aparente registro normal. Entonces debería estar alto, pero la hipotensión inducida por dengue baja en la presión arterial y llega a un valor normal. Entonces también el paciente, no se confíen. Puede ser un paciente que va a entrar en fase crítica y que va a estar realmente hipotenso. Entonces, ante esta posibilidad, sí es recomendable en un no controlado al menos
ver la posibilidad de no iniciar algún tratamiento o si vamos a iniciar alguno, diferirlo, ¿no? O la suspensión tal cual. Porque hay riesgo de que podamos quedar o, digamos, incrementar la descompensación hemodinámica durante la fase crítica. Una vez que esa fase supera, podemos reiniciar el tratamiento o plantear una terapia antihipertensiva, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes requieren monitoreo, idealmente en un establecimiento de salud que tenga hospitalización. El manejo básicamente es hidratación, insisto, no requiere antivirales que no existen, ivermectina no sirve para esas cosas, ni mucho menos las vitaminas, ¿no? Se requiere básicamente observación, monitoreo e hidratación, ¿no? Algo más, AINES contraindicados, ya sabemos por qué, dejo de sangrado digestivo alto, y las plaquetas pues no están avaladas. Doctor, y eso ya lo sabemos, ¿por qué nos repite cada rato eso? Porque ahora que estamos como Senate apoyando a las IPRES, ¿no? De las regiones, vemos constantemente que están dando plaquetas, ¿no? Y a veces porque, digamos, el paciente quiere, o en su defecto, porque las plaquetas no suben. Y eso no es una justificación. Bien, podremos inducir más plaquetopenia en algunos casos. La idea es que con el manejo que brindamos, es que no lleguemos a, no perpetuemos la fuga capilar, pues sino ya extravasación de fluidos, es decir, no perpetuemos el shock. Grupo A, manejo sintomático, acá está, básicamente manejo de la fiebre. Ahora, el tema del metavisor que es controversial, acá sí lo avalan, pero en vía oral, no porque es más controlado. Cuando es endovenoso, hay riesgo de que podría haber hipotensión inducida. Si vamos a usar metamizol porque el paracetamol no es suficiente para el manejo de la fiebre en un hospitalizado, pues requiere monitoreo, no en la parte ambulatoria. Por lo tanto, metamizol intramuscular endovenoso en ambulatorio no se recomienda, porque podemos generar hipotensión o por vía intramuscular hematomas, ¿no? Debemos hacer monitoreo cada 1 o 2 días, presencial o virtual, y siempre vigilar esto, ¿no? Signos de alarma o no los tiene. Sí, pues no pasó nada. Alta de dengue de forma inmediata. No requiere un documento que lo sustente. Y es una alta epidemiológica tácita. Pero si hay signos de alarma, ya lo manejamos como grupo B2, ¿no? En el caso del grupo B general, que tiene signo de alarma, vean si hay hidratación, cómo se está indicando. 10 mililitros por kilo, y eso lo dejamos en las interconsultas que respondemos muchas veces. Pero acá yo les recomiendo que saquemos la indicación con cc kilo hora, ¿no? Que es lo mismo que ml kilo hora. Porque a veces vemos que indican 60 gotas por minuto, 40 gotas por minuto, pero cuando hacemos el cálculo, pues es menos de lo esperado. Aprendamos en dengue más que todo dar por cc kilo hora. Porque dependiendo de lo que yo administre, puede ser que el paciente mejore y yo haga una reducción del goteo o la infusión, ¿no? Hasta que el paciente prácticamente se le retire la vía. Pero si eso no ocurre, tenemos que administrar 3 bolos como máximo de carga. Y si esto no mejora la presión arterial, el paciente se cataloga como dengue grave. Doctor, pero el paciente está despierto, me está hablando. Sí, pues, ¿no? Hay digamos, un shock compensado, como dicen algunas guías. O sea, por ahora luce tranquilo, pero luego unas horas más, y el paciente se va a empezar a complicar y vamos a requerir una UCI. De todas maneras, en grupos de riesgo, las comorbilidades, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es lo mismo que en otros pacientes? No. Acá literalmente es la ley del 50%, ¿no? La mitad. Si iniciamos con 10, acá iniciamos con 5. Y vamos bajando literalmente el goteo en base a mejoría clínica. Si no mejora la presión arterial, 3 bolitos de 5 ml por kilo, ¿no? Y si eso no mejora, dengue grave. ¿Quiénes están en ese grupo? Los abuelitos, los lactantes, las gestantes. Doctor, ¿y los pacientes con falla renal qué hago? ¿También? Sí, también, pero esos pacientes también requieren monitoreo. Entonces, lo mejor es hidratarlos y referirlos al establecimiento de salud de mayor complejidad. Requieren monitoreo y ver también, hacer digamos, una administración bastante racional de fluidos para evitar la congestión pulmonar principalmente. Y eso solo por fines prácticos, grupo C. Véanse que acá los bolos son más altos, son al doble, 20 mililitros por kilo. Hay 3 bolos máximos que puedo dar para dar una última chance, si queremos decir así, y si no, vamos a vasoactivos, ¿no? A medicamentos o aminas vasoactivas para poder compensar la presión arterial. Si no, ya el riesgo de fallecimiento es inminente. Si con estos bolos mejora, entonces vamos reduciendo a 10 y luego el descenso hasta la estabilidad, ¿no? Y ya para acabar, solo mencionar que ya también tenemos evidencias, ¿no? Y yo siempre recomiendo eso, busquemos evidencias de lo que hacemos. Entonces, si habían dudas si las plaquetas me ayudan o no,
Solo les voy a mostrar algunas láminas. Vean que acá hay un estudio que buscaba ver si se podía dar profilaxis plaquetaria, ¿no? Para dengue, ¿no? Y acá se vio en ese estudio pues, que prácticamente no había evidencia que sustente el uso de plaquetas como profilaxis de plaquetopenia en dengue. Quizás para otras condiciones sí, pero en dengue no se ha demostrado que sea útil. Por lo tanto, tampoco forma parte de las guías, como ustedes también ya lo saben. Algo más, el uso de transfusión plaquetaria en dengue. Y ojo, que estos son artículos antiguos, o sea, ni siquiera para decir que no se sabía esto hace tiempo, eso ya se sabía. Entonces ahora reforcemos la idea, ¿no? Veamos qué concluyó ese estudio, para hacerlo rápido. Que en ese ensayo, pues, al menos la mitad de los pacientes no mostraron respuesta a altas dosis de perfusión plaquetaria. O sea, no fue un paquetito, ¿no? Hablamos quizás de aféresis o el llamado pool de plaquetas. Entonces, no redujeron, digamos, no hubo respuesta. Y por otro lado, también la transfusión plaquetaria no ayudó a prevenir lo que es el desarrollo de formas graves, ni mucho menos a acortar el tiempo de sangrado, ¿no? Ni mucho menos el cese, digamos, del sangrado tal cual. Pero sí estuvo asociado a efectos adversos. Entonces, acá, bueno, tenemos muchos que uno se preocupa por los pacientes y quiere lo mejor para ellos, ¿no? Eso es loable, pero de repente en nuestro afán de ayudar podríamos generar otras consecuencias, ¿no? Y ahora como está mucho de moda el tema legal, evitemos también eso. Por ejemplo, el caso de corticoides. Doctor, pero yo no uso corticoides. Bueno, buena hora, ¿no? Pero como les digo, en las revisiones de historias que hacemos en las diversas CIPRES de algunas regiones, ¿no? Vemos que usan, por ejemplo, dexametasona, deflazacort como coadyuvante. Y esa revisión Cochrane fue contundente, ¿no? Evidencia insuficiente para, digamos, el uso rutinario de corticoides en shock relacionado al dengue, ¿no? O vinculado a dengue, tanto en niños como adultos. Entonces, no se recomienda el uso, ni incluso en formas iniciales de dengue. ¿Sí? ¿Qué más? Otro estudio, sobre todo en el caso de pacientes que tienen dengue, en cuanto al no usar o usar corticoides. Una diferenciación puntual, ¿no? En ese estudio se concluyó lo siguiente, ¿no? Que se administró menos corticoides en un tercio de los casos de dengue que estuvieron en investigación, ¿no? Entonces, los corticoides administrados en formas graves de dengue no mejoraron, digamos, el perfil hematológico o los marcadores hematológicos. O sea, no hubo beneficio laboratorial. Sumado a ello, no hubo cambios en el número de días de fiebre. O sea, no me dio en el tema sintomático, ¿no? Y tampoco la duración de la hospitalización. Entonces tampoco me previene ni hospitalizar, ni mucho menos me acorta la estancia hospitalaria. Para los colegas que les gusta mucho el tema de gestión, indicadores, también no esto no ayuda, ¿no? Entonces, incluso en el caso de ambos, mostraron que incluso puede prolongar, ¿no? Puede ser más largo, más prolongado la estancia en aquellos que usaron corticoides. Entonces, en vez de ayudar, voy a hacer que se quede más tiempo, ¿no? Vamos a usar más tiempo las camas. Incluso en aquellos que tuvieron caída postural, o sea, hipotensión ortostática, la terapia con corticoides no, digamos, recortó o disminuyó considerablemente la estancia hospitalaria, ¿no? También los corticoides fallaron en la reducción de problemas vinculados a formas de dengue grave. Entonces, como ven, no se recomienda dengue, pero no se recomienda corticoides para el tema dengue, tal cual. Ahora, algo más, también estamos viendo mucho que se usa ácido tranexámico, por ejemplo, para el tema de reducir el sangrado de los pacientes con signos de alarma, ¿no? En ese estudio no tan antiguo, ¿no? 2017, sobre medidas terapéuticas y profilácticas para lo que es el tema de sangrado en dengue, ¿no? Una revisión sistemática. Conclusiones puntuales. La transfusión de dengue no debe darse de rutina. O sea, fueron bien directos en esa conclusión, ¿no? ¿Qué más? Transfusiones plaquetarias tampoco deben ser de rutina, ¿no? Pacientes con dengue y plaquetopenia, tal cual. Evidencia inadecuada, o sea, pobre, ¿no? Para refutar el uso de plaquetas, ¿no? En dengue grave. Entonces, no tampoco ni para formas con signos de alarma ni formas graves. Entonces, plaquetas no deberíamos dar, ni insistir en ello, ¿no? Es más, en algunos ensayos clínicos aleatorizados, se vio que el rol de las plaquetas y el plasma, ¿no? En cuanto a la presión dengue, tampoco no mostraron mayor significancia, ¿no? Aunque se deben hacer ensayos que podrían de repente mostrar una consecuencia a favor, pero se requieren, como todo estudio que indica, que se hagan más estudios para que eso sea más categórico, ¿no? Pero no existen hasta la fecha. Y acá, el último, ¿no?
No existe al menos evidencia suficiente para lo que es el uso de algunos anticoagulantes. Y acá está el ácido tranexámico para la prevención o el manejo del sangrado en la infección por dengue. Entonces, ¿vamos a seguir dando ácido tranexámico? Esperemos que no. Y acá está, otro estudio, tanto la transfusión plaquetaria como el uso de ácido tranexámico para el manejo de sangrado en dengue, ¿no? Y acá fue más cortito. Tanto la transfusión como el uso de ácido tranexámico no dio mayor significancia o mayor beneficio sobre lo que llaman el standard care, ¿no? Sobre el cuidado estándar de los pacientes con dengue, o del manejo de dengue. También puede asociarse con eventos adversos. Entonces, más que contundente que estas medidas no van a beneficiar al paciente y vamos a de repente gastar recursos que otros pacientes sí podrían usar, ¿no? Y ya, lo que es la última lámina, sobre el uso de bomba de protones, ¿no? Porque también estamos viendo que muchos se está usando lo que es omeprazol, ranitidina, ¿no? En el manejo de pacientes con dengue con síndrome, por ejemplo, ¿no? Y acá se vio tanto el uso como el uso inapropiado de inhibidores de bomba de protones como omeprazol en pacientes hospitalizados. Fue un estudio, digamos, general, pero concluyó, por parte del estudio fue el desarrollo en qué enfermedades usó más este medicamento, y se vio que hubo un uso inapropiado de esas, digamos, omeprazol, así que vamos a simplificarlo, y digamos, el diagnóstico más común de uso inapropiado de ese medicamento fue fiebre por dengue. Entonces, no se recomienda esto, o sea, porque no es lo correcto, al menos no hay evidencia que lo sustente. Pero algo más categórico, pues, muy bien. Para los que de repente dan quizás mucho que yo entiendo por ayudar a los pacientes, pero podríamos generar consecuencias. Y hay estudios, y esto es 2021, o sea, no tan antiguo, que hay una débil, pero digamos evidente correlación entre el uso de antagonistas de histamina, llámese ranitidina, o inhibidores de bomba de protones, en el conteo plaquetario en pacientes con dengue. Pero no es que el beneficio aumente el conteo plaquetario, sino que puede favorecer la disminución del conteo plaquetario en pacientes con dengue. Entonces, de repente podría esta ser una explicación por qué mi paciente que lo estoy tratando bien, que estoy haciendo todo lo bien por mi paciente, todas las cosas que aprendí en la guía, porque sus plaquetas no suben. Y quizás es porque el omeprazol que estoy dando o la ranitidina no me está ayudando en el incremento plaquetario que yo esperaría para un paciente con dengue, quizás en fase de convalescencia. Doctor, pero ahí dice que es débil. Sí, es una correlación débil, pero ya se está viendo que hay estudios que lo están demostrando. Entonces, si hacemos más estudios, quizás podríamos ya ser más categóricos. Sugerencia, mejor no usemos antiácidos de forma regular en esos casos. Si fuera un paciente con una gastropatía ya definida, ¿no? Una gastritis crónica o similares, digamos una enfermedad de Solinger, bien, ahí sería justificado. Pero en esos pacientes no. Y para concluir, recordemos también que el uso de antiácidos también incrementa el riesgo de infecciones intrahospitalarias de tipo respiratorio. Bien, les agradezco a todos su participación, su presencia, y si tuvieran alguna inquietud, muy presto ayudaros. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Valencia. Muy importante la actualización de la información. Más bien, colegas, le invitamos a participar. Pueden aperturar su micrófono, puedan hacer preguntas en el chat. Preferiría, bueno, a través del micrófono para ser más directos. Doc, ¿No? buenas noches. Primero, gracias por la exposición, muy interesante. Doc, quería hacerle una pregunta puntual. Nosotros tenemos varios pacientes, sí, que acuden por el tema de una reevaluación porque están persistiendo los síntomas. Quería consultarle, Doc, qué recomendaciones nos podría dar en ese caso o qué alcances podríamos tener en caso de esos pacientes. Vale decir, un paciente que ya está con el diagnóstico de dengue y que a pesar de paracetamol presenta síntomas bastante leves, por ejemplo, no sé, cefalea o malestar o fiebre que persiste a pesar de los medicamentos brindados. ¿Cómo podríamos manejarlo? ¿Es necesario de repente que pase a emergencia o lo podemos derivar solo a consulta? Claro, claro, doctor. Muy buena pregunta y le agradezco por ello. En esos casos tenemos pacientes que salen de alta, digamos, ¿no? Como les comentaba, existe lo que se denomina el síndrome post-dengue. Literalmente es una condición en la cual el paciente tiene nuevamente síntomas similares
como al inicio, ¿no? Como usted bien indicó, cefalea, malestar general, mialgias, puede haber un poco de fiebre o febrícula, y a veces eso es lo que hace que el paciente acuda nuevamente. Entonces, en esos casos, ¿qué podríamos indicar? Simplemente que mejoremos la hidratación en casa. Por otro lado, reposo, ¿no? Esos pacientes que de repente han estado en un estado hipercatabólico, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, ya estoy de alta, entonces ya retomo mis actividades, ¿no? Voy a trabajar, me voy a hacer deporte, me voy al gimnasio, ¿no? Pero ese ejercicio extra es lo que puede reagudizar el tema del cuadro post-dengue. Entonces, en esos casos se recomienda el descanso. En el caso de fiebre, es infrecuente, o sea, no es lo usual. Entonces, bajo esa premisa, si eres un paciente que está sintomático, es decir, aparte de la fiebre, tiene escalofríos, malestar general, tendencia al decaimiento, podríamos también sospechar de una infección asociada a atención en salud. Entonces, consideraría en ese caso puntual, de repente un nuevo reingreso hospitalario, no por dengue necesariamente, sino una posible infección nosocomial, ¿no? Pero a rasgos simples, mejorar la hidratación en el domicilio y el reposo constante hasta por lo menos entre una semana o máximo 2 semanas. Por eso, como les dije al inicio, esa enfermedad es discapacitante por lo menos un mes. 2 semanas, que es el periodo usual de la enfermedad, y hasta 2 semanas más, donde el paciente tiene que recuperarse para luego reinsertarse a la, digamos, a la actividad cotidiana, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. No, a usted, doctor, muy agradecido. No sé si habrá alguna otra pregunta o alguna otra inquietud. No, una pregunta hasta que se anime otro de los participantes. En Sí, relación a los niños, Doc, sobre todo los lactantes, se han presentado algunos casos y ante digamos, la comunicación de los médicos de urgencias, en estos casos, tal vez para recordar los signos de alarma, ¿no? Más frecuentes, porque si bien este comportamiento se está dando, tal vez la literatura no, o si hay, tal vez no comentarla, ¿no? Este, sí, nos sí, puede dar un correcto. alcance, ¿no? Sí, correcto. En los lactantes no vamos a ver mucho el tema del dolor abdominal porque no lo van a expresar, pero sí el llanto constante o los niños que se tornan irritables, por ejemplo, o tienen tendencia a la somnolencia, ¿no? O no tienen, digamos, apetito en el sentido de que por más que se les ofrezca lo que es la lactancia materna, no hay una pobre succión, o en su efecto simplemente no hay alimentación tal cual. Algo más, edemas, ¿no? Empieza a haber edema abdominal, un poco de asitis, y también lo que comentamos de edema bipalpebral, incluso hasta edema podálico. Entonces, bajo esas premisas, sí, se puede considerar como signo de alarma y algo más, empieza a presentarse dificultad respiratoria. Como les dije, los neonatos, los bebitos, literalmente tienen un mayor porcentaje de volumen. Entonces, cuando hay fuga capilar, el acúmulo de fluidos es mucho más notorio en el espacio pleural. Entonces empieza a haber distrés. Entonces, en esos casos, y más si hay antecedente materno de dengue próximo, digamos una semana, 2 semanas antes del parto, consideremos, cómo no, también puede ser un cuadro séptico, pero también dengue como diferencial. Entonces, empecemos a hidratar al bebito, tomemos los cultivos respectivos y la prueba confirmatoria de dengue. PCR, como le dije, sería lo ideal. Y veamos las respuestas de tratamiento. Ahora, doctor, ¿puedo usar antibióticos? No habría problema. O sea, si usted sospecha de sepsis neonatal, está justificado. Recomendación, empecemos con un espectro, digamos, no tan alto, ¿no? Ampicilina, gentamicina, que es lo usual que se usan para tanto cobertural de histeria como gran negativos. Y si no hay respuesta en 72 horas promedio, podríamos hacer un escalamiento a otros antibióticos, ¿no? Ceftazidima, piperacina, sulbactam o hasta vancomicina, si así lo consideran, ¿no? Muchas gracias, doctor. A ver si algún colega se anima para hacer alguna consulta de la práctica diaria que haya tenido alguna duda de repente. Hacerlo ahora, ¿no? Es el momento. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor, se le escucha. Sí, buenas noches, doctor, escuchando. Buenas noches. Una consulta. En la práctica, en la actividad de teleurgencia, vemos varios casos de pacientes que se les identifican signos de alarma, pero igual se les indica de que acudan a la emergencia, pero los mismos pacientes por la saturación de la emergencia, porque no han tenido una buena experiencia, no desean acudir. No sé qué alcance que nos podría recomendar en esos casos. Sí, pues a veces es el problema, ¿no? Cuando hay muchos casos y el paciente tiene temor de que no se lo vaya a atender, ¿no? Y a veces es entendible, ¿no? A veces la emergencia está colapsada y
A veces los colegas ya no pueden hacer más. Entonces, por eso que ahí recomendamos hacer un adecuado triaje. Si tenemos en la emergencia pacientes que no tienen signos de alarma, vemos de una forma un poco más, de repente amigable, ¿no? Amigables que sigan sus controles en establecimiento de primer nivel y más bien mantener a esos pacientes con signos de alarma en el hospital. Ahora, ¿qué pasa si el paciente aún así se niega, no desea? Por un tema legal, reportemos o registremos en la historia. Como medidas de apoyo, en todo caso, que el paciente se hidrate lo más posible del día, por lo menos 3 litros de líquidos al día. ¿Pero qué líquidos? O sea, gaseosas, cifrut, no. Bebidas azucaradas no generan hidratación, ¿no? Líquidos simples, puede ser desde agua mineral o de casa, como también infusiones caseras o jugos literalmente naturales, pueden ingerirlo sí. Y en todo caso, también, si está con un familiar, que el familiar también esté al pendiente si es que no hay un cambio importante, ¿no? Si empieza a sangrar en demasía el paciente, se va a la emergencia, no hay otra cosa que hacer. Si hay trastorno de sensorio, ¿no? Si además es un abuelito, no hay de otra, por más que el paciente no quiera. Y algo más, el tema de también buscar si es que hay alguien, algún contacto por ahí también que tenga un cuadro similar, ¿no? Si en mi comunidad no hay dengue, que es raro ahorita, lo desestimaría, pero si hay, el vecino tuvo dengue, o a una cuadra hay también un caso de dengue, me enteré por ahí, considerarlo como tal para digamos, el envío oportuno a la emergencia, ¿no? Y en casos de colapso de establecimientos, pues entonces empecemos también a referir, ¿no? Si tengo muchos pacientes con signos de alarma, pues no tengo un UbiClean, ¿no? O ya mi emergencia está saturada, empecemos a referir a los pacientes, digamos, con mayor riesgo. Empecemos a referir a las gestantes, a los neonatos, a los pacientes oncológicos, ¿no? Porque ya no, puede pasar que no va a haber forma de contener todo el brote. Pero sí, al menos al paciente demos la chance que se hidrate y ante cualquier cambio, acuda a la emergencia de forma oportuna. Sí, me parece que también hay una pregunta, también, la doctora Carol, me parece, quiere preguntar. Un Buenas abrazo. noches, doctor. Soy licenciada en enfermería, estoy en el área de telemonitoreo. Quería, si quizás me podría recomendar, ¿no? En este caso, cuando los pacientes dicen, pues normalmente les indicamos que tomen paracetamol para aliviar los dolores de cabeza o el malestar corporal, pero muchos de ellos refieren el paracetamol no me hace nada, ¿no? A veces corregimos lo que es la dosis porque no suelen tomar 1 gramo, sino más que 500 miligramos, pero a veces no, eso no suele, ¿no? Por así decirlo, aliviarlos. Y por otra parte, ¿alguna recomendación con respecto a la comezón o en ciertas partes del cuerpo o todo el cuerpo, ¿no? También igualmente se les indica los antihistamínicos, cetiricina o clorfenamina, si es que quizás puede cambiar ¿cómo la presentación del medicamento, sea bioral o se le puede recomendar intramuscular o alguna pastilla adicional. No sé si me puede dar alguna sugerencia. Gracias. Sí, claro, el tema de la fiebre, como les dije, es bastante frecuente, ¿no? Como les digo, es algo que también yo he apreciado en la atención de los pacientes en el hospital y muchos me dicen eso, tomo hasta 1 gramo ahorita, doctor, me baja la fiebre un par de horas y luego otra vez tengo fiebre, y sí, fiebre intensa. Entonces, como les mencioné, en la parte de manejo del grupo A, también está avalado el uso de metamizol vía oral, ¿no? Lo que conocemos como en algunos casos reprimando. No hago ningún tipo de marketing a la marca, pero es lo que más sabemos en cuanto a metamizol, ¿no? Entonces, vía oral sí se podría administrar y se le pide al paciente que esté en reposo, justamente porque podría inducir un poco de hipotensión en algunos casos. No intramuscular ni mucho menos endovenoso. Ahora, otra medida, sobre todo para los bebitos, ¿no? Los niños menores de 5 años, también medios físicos, ayudan mucho. Pero a veces los papás confunden que tienen que literalmente sumergir al niño en agua helada. No. Se recomienda agua, digamos, a temperatura ambiente, ¿no? Algunos recomiendan incluso agua tibia, 37 grados, temperatura corporal. Y esto, pues, va a mantener, digamos, si queremos llamarlo así, una homeostasis entre ambas temperaturas. Pero si no tenemos el acceso, entonces, si la fiebre es muy persistente, muy incómoda, ya mejor referirlo a un hospital, ¿no? Más si es un grupo de riesgo. Ahora, lo que sí en algunos hospitales estamos haciendo es poder incluir en el petitorio lo que es el uso de paracetamol endovenoso. ¿Por qué?
ya que hemos tenido casos también que de por sí están hipotensos los pacientes, ¿no? Pese al manejo con hidratación inicial, y dar metamizol endovenoso podría más bien agudizar más la hipotensión, ¿no? Y nos podría hacer confundir quizás que es un shock tal cual. Entonces, hay evidencia del uso de paracetamol endovenoso para esos casos puntuales y por poco tiempo también se podría emplear, ¿no? Con respecto a lo que es el prurito, la picazón, sí, también es frecuente, sobre todo en pacientes que entran a fase de recuperación o convalecencia, ¿no? Se ponen como camaroncitos, ¿no? Rojitos y hay bastante picazón. Sí, se puede usar clorfenamina, aunque yo recomiendo más de repente loratadina o cetiricina, hasta cada 6 horas, ¿no? Ya que si el prurito es constante. Algo más también, no hay una evidencia que los usen así a rajatablas, pero también el uso de soluciones secantes, ¿no? A veces usan lo que es esta agüita de alibur, ¿no? Tal cual, para, digamos, también generar también no tanto escozor en la piel. Ahora, si el prurito se mantiene a periodo nocturno, también podríamos sospechar de otra entidad, quizás una escabiasis, que también el prurito es el síntoma cardinal, ¿no? Entonces ahí tiene que acudir a la atención médica, hacer el raspado de piel y buscar que no hayan ácaros. Más aún si de repente en la casa también hay otras personas con prurito. Entonces, habría que preguntar si existe. Pero usualmente lo que hemos visto, cuando ya toman cada 6 horas la medicación antihistamínica, resuelve, o sea, baja a tal punto que es tolerable para el paciente. Y también informarle, ¿no? Señor, señora, o sea, la pasilla va a bajar el síntoma, no lo va a desaparecer al 100%, pero conforme pasen los días, esto va a ir bajando más, porque recordemos que el prurito desaparece después del día 14 promedio de enfermedad, ¿no? Donde ya no hay ninguna manifestación tal cual, ¿no? De esa manera ya los pacientes van a estar más, digamos, van a aceptar más la indicación, no van a sentir como que no se les está apoyando, ¿no? Gracias, doctor. Por ahí el colega había levantado la mano. Muchas gracias, doctor. Víctor, creo. A ver, Víctor Aragón, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? Sí, Ah, perfecto. Adelante, adelante. ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Antemano, muchas gracias por la exposición. Quería hacerle consulta justo lo que estaba hablando con el tema de los antihistamínicos, sino que se ve básicamente las atenciones que hacemos en la CIPRES, en Senate, pues que hay bastantes pacientes que no los pródromos, sino ya posterior al día 10, ¿no? Generalmente presentan eritema o prurito, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante podría ser el uso de antihistamínicos en estos tipos de pacientes, ¿no? Y no solamente eso, sino que los pacientes generalmente en la área de CAI, de la consulta de atención inmediata que tenemos nosotros, nos piden bastante el hemograma control, ¿no? Generalmente son pacientes que no tienen comorbilidades, no han presentado signos de alarma que sean como dolor abdominal, vómitos o desorientación. ¿Qué tan importante sería hacerle un hemograma control a un paciente que no ha tenido signos de alarma, ¿no? Esa sería toda mi pregunta. Muchas gracias. Sí, correcto, muy importante también. Pero reforzando la idea, ¿no? El tema de los antihistamínicos sí va a aliviar bastante, ya quizás en horario en los primeros 3 días posiblemente, y esto va a hacer que el paciente se sienta un poco más cómodo, pero siempre recalcando de que no desaparece el síntoma al 100%, ¿no? Con respecto al tema de hemograma, sí, es algo que también pasa mucho. Llegan a la consulta a veces pacientes sin signos de alarma, o no tuvieron signos de alarma siquiera, o sin factores de riesgo, pero ya por el tema de redes saben que las plaquetas bajan, entonces ellos quieren solo confirmar que sus plaquetas están bien. Les saca mucho pelo el tema también de, digamos, un poco la empatía, pero también darle la herramienta de que no es necesario, o sea, darle la idea de que no es así. O sea, si tuviera un paciente, digamos, que estuvo hospitalizado, con un conteo de plaquetas bajo, que estuvo en ascenso, claro está, pero que le puede dar de alta con, digamos, 70.000 plaquetas, que lleguen a la consulta con un control no estaría mal, pero en ese tipo de pacientes. Aquellos que no estuvieron hospitalizados, que no tuvieron siquiera signos de alarma, no es necesario. Entonces, la idea es también un poco convencerlos, ¿no? De que no es lo recomendable. Y aparte, porque de por sí las plaquetas tienen un ciclo, digamos, de recuperación, ¿no? O sea, tienen un tiempo de vida que luego van a renovarse, porque su problema no es medular, simplemente se fugaron del intravascular y pues ahora van a recuperar con una nueva, digamos, generación de plaquetas. Entonces,
Lo que hago en la consulta es explicarles bonito, como dicen, ¿no? Miren, señor, señora, felizmente, siempre un mensaje positivo, ¿no? Felizmente usted no Sí, estuvo en claro. el hospital, no se internó, y a mí no le convendría a mí una nueva punción. Pero todo yo quiero saber, tranquilo, o sea, sus plaquetas van a mejorar, ¿no? Entonces no se angustie, porque usted no ha sangrado siquiera, entonces de por sí sus plaquetas ya están bien. Entonces, lo que usted sí puede hacer ahora que está estable, ya pasó incluso la fase post-dengue, puede alimentarse mejor, puede hidratarse mejor o hacer un poco más de actividad física. Y eso también le va a ayudar en otros aspectos de la vida. Entonces, dándole mensajes un poco más así, ¿no? Más cercanos, a veces también hacen que ellos ya no insistan tanto. Pero con uno del saque dice, señor, ¿usted no necesita? Ahí se ponen un poco más rezos. Pero yo quiero saber, usted no me quiere tomar en plaqueta, lo voy a denunciar, ¿no? Les apliquemos un poquito el tema Sí, eso pasa. de convencerlo sutilmente, con cariño, como se dice, ¿no? Un poco de cariño. Y al menos a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, la forma como lo decimos también ayuda mucho, porque también me pongo en el lado de ellos, ¿no? Si yo no fuera médico y me dicen, tienes plaqueta baja, yo quiero saber que estoy bien, pues, ¿no? Pero si un médico me escucha y también me explica bonito, yo lo voy a entender, ¿no? Entonces, aplicar un poco eso. Sé que a veces nos cuesta por el tema de tiempo, ¿no? Pero de repente incidiendo mucho en ello o a través de repente de las cipres, mensajes en las paredes, en los consultorios, ¿no? Que las plaquetas no son necesarias para el control, digámoslo así, eso también fortalece la idea y ya no van a venir muchos para el control plaquetario. Pero al menos a los que sí estuvieron hospitalizados, lo tomaría como un condicional. Podríamos hacerlo, ¿no? Tampoco es obligatorio. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Sí, Perfecto. ¿Hay alguna otra preguntita, alguna inquietud por ahí? sí. Bien, muy interesantes las preguntas. Gracias por la participación a todos. Comentarles que gracias a todos ustedes y a la colaboración de los especialistas y de las licenciadas de enfermería, estamos apoyando a estas IPRES priorizadas o redes priorizadas, mejor dicho, ¿no? Ayudándoles a que no incrementen sus estadísticas también, sobre todo de mortalidad y casos de dengue grave, ¿no? Eso es una noticia muy positiva, ¿no? De todas maneras, no bajemos los brazos, sigamos apoyando la iniciativa, sigamos estando alerta, ¿no? Y yo creo que en ese camino vamos a lograr grandes cosas. De la misma manera, impulsamos la telemedicina, ¿no? Somos también voceros de la telemedicina y de esta forma que se implemente en todo el país, ¿no? Sería ideal. Ya, está de más decir pues que hay una gran brecha de recursos humanos. Bien, si no hay más preguntas, damos por terminado esta telecapacitación. Muchas gracias, doctor Gustavo Valencia, por su gran exposición y detallada, ¿no? Muy detallada y paciencia para responder todas las preguntas. Y muchas gracias a ustedes, colegas, por la participación. Hasta la próxima.